Universidad Nacional de Loja. Hola, mi nombre es Stephanie Caterine Armijos. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja. Mi temática a tratar en el presente video es sobre un artículo científico cuyo tema seleccionado es la expresión heteróloga del gen RTI de Arabidopsis thaliana en fresa que mejora la tolerancia a la sequía. Este artículo fue publicado el 21 de enero del 2021. Como una breve introducción, destacaré datos importantes a conocer sobre la fresa. La fresa es de origen europeo, de la región alpina, pertenece al orden Rosales, de la familia Rosaceae y de la subfamilia Rosaidae y del género Fragaria. Es un cultivo frutal sabroso y popular. Es una fuente importante de varios minerales y vitaminas en el mundo. El genoma de la fresa lleva 8 conjuntos de cromosomas que se derivan de 4 antepasados diploides. Debido a la calidad superior de la fruta de esta subespecie híbrida, se distribuye rápidamente por todo el ancho del mundo. La fresa cultivada se ha convertido en una de las plantas frutales más importantes del mundo, con una producción anual total de más de 8 millones de toneladas, siendo los principales productores los países de China, Estados Unidos, España y Turquía. Debido a sus sistemas radiculares fibrosos y poco profundos, las plantas de fresa son particularmente sensibles al estrés por sequía. Es un desafío cultivar fresas en regiones propensas a la sequía. Las fresas se agrupan en 400 taxones, descritos, de los cuales solo 20 están reconocidos en la actualidad. Las variedades comerciales son híbridos. La fresa se trata de una planta herbácea, perenne y de porte rastrero. Objetivos. Como objetivos del artículo tenemos el objetivo general y el objetivo científico específico. El objetivo general es el análisis de la mutación genética de Arabidopsis thaliana, ROTI-RTI, presente en las fresas para confrontar el estrés por sequía en diferentes temporadas del año. El objetivo específico es realizar y analizar diferentes tipos de ensayos para la determinación de fugacidad de electrolitos y activación enzimática de los distintos cultivos transgénicos y de control. Para comprender de una manera mejor el artículo, haré conocer ciertos conceptos que se hace referencia, tales como Arabidopsis thaliana. ¿Qué es Arabidopsis thaliana? Arabidopsis thaliana es una planta vascular, es una angiosperma que pertenece a la clase de las dicotiledóneas, a la subclase de las dilénidas y a la familia de las crucíferas. Transgénico. El término transgénico es un organismo genéticamente modificado. Es un ser vivo creado artificialmente a través de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales y animales, e incluso de humanos, a una planta o un animal. Es lo que se ha modificado genéticamente por acción artificial. Esto quiere decir que no se dan naturalmente, que tienen que involucrarse en procesos humanos para lograr una codificación. Estrés por sequía. El estrés por sequía o por déficit hídrico se produce en las plantas en respuesta a un ambiente escaso en agua, donde la tasa de transpiración excede a la toma de agua. Kanamicina. La kanamicina es un antibiótico que se ha utilizado en la producción de plantas transgénicas como agente selectivo
demostrando así también la eficiencia de la metodología implementada. En pocas palabras, la kanamicina es un antibiótico. El ácido ascórbico. El ácido ascórbico AA es un compuesto antioxidante que induce respuestas relacionadas al crecimiento en las plantas para enfrentar el estrés por sequía. Los términos POD y CAD. POD es la peroxidasa, es una enzima que cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos. CAD es la catalasa, es una enzima antioxidante presente en la mayoría de los organismos aerobios. Esta cataliza la disminutación de peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. En pocas palabras, POD y CAD son enzimas antioxidantes que ayudan o están presentes o se activan durante la deshidratación de la planta. Las auxinas. Las auxinas son hormonas de crecimiento de plantas, debido a su capacidad de estimular el crecimiento diferencial en respuesta a estímulos de luz. Las auxinas son las fitohormonas que juegan el rol más importante en el desarrollo de las plantas. Se han descrito 4 auxinas naturales sintetizadas por plantas. Esto quiere decir que se dan de manera natural, tales como el ácido indolacético, AIA, el ácido indolbutírico, el IBA, el ácido cloroindolacético, CLAIA, y el ácido fenilacético, PAA. Ensayos in vitro han permitido determinar que el AIA es una de las principales auxinas que participa en el desarrollo de las plantas. ¿Qué es el ácido indolacético AIA? El AIA es, como les había dicho, es la principal auxina nativa de las plantas superiores. El AIA está involucrado en el crecimiento y desarrollo de las plantas, principalmente en una serie de procesos fisiológicos que incluyen el alargamiento y división celular, la diferenciación de tejido, el fototropismo, el gravitropismo y en respuesta a defensa, destacando un importante rol en la formación de la xilema y la raíz. ¿Qué se proyectó en esta investigación? Se proyectó el análisis de la mutación genética de Arabidopsis thailandia, ROTI, RTI, presente en las fresas para confrontar el estrés por sequía en diferentes temporadas del año. El resumen del artículo es el siguiente. El análisis de la mutación genética de Arabidopsis thailandia, ROTI-RTI. ROTI-RTI es el gen que se va a modificar de esta planta de Arabidopsis thailandia, presente en las fresas para confrontar el estrés por sequía en diferentes temporadas del año. En la investigación se implementó la construcción vectorial heteróloga de RTI mediante una clonación basada en PCR. Es decir, se realizará un gen modificado, que es RTI, mediante una clonación basada en PCR. El gen RTI se aisló de la planta de Arabidopsis thailandia y se colocó bajo el control del promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor en el vector binario PBI 121-RTI. Es decir, el gen se saca de una parte de la planta, se lo modifica durante el protocolo 35S del virus del mosaico de la coliflor y se obtiene ya un vector binario que es el gen ya modificado, en este caso que es el PBI 121-RTI, que porta el marcador seleccionable de neomicina fosfotransferasa 2. El vector binario PBI 121-RTI, es decir, el gen totalmente modificado, se transformó en Agrobacterius tumefaciens, GV3101, utilizando un proceso de congelación y descongelación, para luego ser implementado en el cultivo de las fresas Honehoye
a través del método del disco de la hoja. Esto quiere decir que el gen que se está convirtiendo en agrobacterio para luego ser implementado en el cultivo de fresa Honehoye a través del método del disco de hoja. Pero antes de eso hay que recalcar lo siguiente, que cuando es implementado hay dos tipos de cultivo, los tipos de cultivo transgénicos y los tipos de cultivo de control. Los tipos de cultivo de control son las plantas que no han sido modificadas genéticamente y las plantas transgénicas son las que han sido modificadas genéticamente, en este caso por el gen RTI. En el artículo también se obtuvieron datos tanto cuantitativos como cualitativos. Cuantitativos porque tienen números y cualitativos porque mediante las gráficas del artículo se demostró cómo iban creciendo las raíces de las plantas de control y de las plantas transgénicas, que demostraron las acumulaciones de IAA, como les había dicho, que es el ácido indolacético, y ABA, que es el ácido abscísico, mismas que responden al desarrollo de las plantas, como también a la producción de las raíces adventicias. Esto quiere decir que al modificar genéticamente a la planta con el gen RTI, esta misma causa una alteración metabólica en el ácido indolacético y en el ácido abscísico, provocando que exista la acumulación de estas mismas, que responden al desarrollo de las plantas, como también a la producción de las raíces adventicias. De esta manera, generando más raíces a la planta, provocamos que sea más resistente a la sequía. También se pudieron caracterizar factores fisiológicos, tales como fugas de electrolitos, actividades PODCAD, mediante el sometimiento de estrés por sequía. Esto es obvio. La fuga de electrolitos es una medición de cómo actúa la planta mediante el estrés, y PODCAD son enzimas antioxidantes que se activan cuando está en presencia de un estrés por sequía a la planta. La metodología experimental. La metodología experimental implementada en el procedimiento del cultivo fue la siguiente. Se comenzó con la construcción vectorial para la expresión heteróloga de RTI, misma que codifica una aminotransferasa que cataliza la biosíntesis de IAA. Para esto se creó una construcción de sobreexpresión mediante la clonación basada en PCR. Un fragmento de ADN-C de un mutante de Arabidopsis thailandia CS8156 del Centro de Recursos Biológicos de Arabidopsis, que contiene toda la región de codificación de RTI. El gen RTI se aisló de Arabidopsis thailandia y se colocó bajo el control promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor. En el vector binario PBI 121 RTI, que porta el marcador seleccionable de neomicina fosfotransferasa 2, el vector binario PBI 121 RTI se transformó en Agrobacterius tumefaciens GV3101, utilizando un procedimiento de congelación y descongelación. La transformación de la fresa Honehoye mediante por Agrobacterium se llevó a cabo de acuerdo al protocolo de Yin y Wang. Se utilizó el método de disco de la hoja para transformar la fresa. Las hojas de las plántulas estériles subcultivadas durante 25 y 30 días se cortaron en discos de hojas de 3 y 5. Se cultivó Agrobacterius tumefaciens LBA 4404, que portaba el gen Diana en medio líquido que contenía 100 miligramos de kanamicina a 28 grados centígrados durante 16 horas. Los discos de hojas se colocaron en este cultivo durante 5 minutos. Se transfirieron a medio ms de regeneración que contenía 6BA
3,0 miligramos sobre litro y 2,4 miligramos sobre litro. Un medio de regeneración que contiene 400 miligramos sobre litro de cefalosporina y 5 miligramos de kanamicina a 25 más menos grados centígrados en un ciclo de luz de 16 horas y en una intensidad de luz de 30 milimol por segundo. Después de 30 días de cultivo, en medio de su cultivo, MS más 6BA y 0,2 miligramos sobre litro y más IBA y más 0,1 miligramos sobre litro, se habían formado los brotes de 3 a 5 centímetros de altura. Y estos estaban enraizados en medio de raíces. Las plantas resistentes a la kanamicina se confirmaron adicionalmente mediante un ensayo basado en PCR, donde, utilizando cebadores específicos de genes NPTI y RTI, se utilizó el análisis de transferencia Western para verificar que la proteína diana se producía en las plantas transgénicas que luego se utilizaron para análisis posteriores. Como resultados del artículo tenemos que la expresión heteróloga constitutiva de RTI aumenta los contenidos de ABA y IA. En esta gráfica, en el literal A, está la expresión heteróloga de RTI en fresa, que aumentó los contenidos endógenos de IA y ABA. El diagrama 2, el literal B, es la esquematización de PBI 121 RTI. El literal C es donde se detectaron los brotes resistentes en el medio MS 6BA de 3,0 miligramos sobre litro y de 2,4 miligramos sobre litro de kanamicina y de 5 miligramos sobre el litro. Y en el literal D vemos la comparación de las plantas de control y transgénico que expresaron heterólogamente en RTI. Como podemos observar, hay un mayor aumento de tanto de hojas o ensanchamiento de hojas en lo que fue el transgénico. En Arabidopsis thaliana, el RTI es un regulador crítico de la concentración de auxinas endógenas con consecuencias para el crecimiento de desarrollos normales. El gen RTI se encuentra a 8,89 centímetros en el marcador de SM114 y de SGC-SNP71 igualmente está a 8,94 centímetros en el cromosoma 2. Para determinar el efecto regulador de RTI sobre el desarrollo de raíces adventicias en la fresa, se introdujo el RTI en la fresa a través del Agrobacterium tumefacium. Los brotes supuestamente transformados se identificaron mediante el cribado del cultivo y se confirmaron 7 líneas transgénicas mediante el PCR y el análisis de transferencia Western. Las plantas de fresa transgénicas exhibieron un fuerte crecimiento, incluidas las hojas anchas, como se observa en el diagrama D. También las plantas transgénicas generaron un mayor número de raíces y tricomas foliares, pero mostró un número reducido de macollas en comparación con las plantas de control. En el alto contenido de auxinas endógenas condujo a un desarrollo temprano de las raíces y a un mayor número de raíces. Se prepararon secciones de parafina para muestras de control y transgénicas recolectadas los días 0, 4 y 5, como observamos en la gráfica A.
para un análisis de la formación de raíces adventicias por observación histológica. Las plantas del control y las transgénicas que se expresan heterólogamente se cultivaron en medios MS sin reguladores de crecimiento exógenos y se analizaron los días 0 y 9, como observamos en el literal C. Se dio la comparación del número de raíces en las plantas de control y en las transgénicas. A los 9 días, los datos que se presentaron como la medida de n igual a 15, p valor menor a 0,0 de la prueba T de estudio. Como resultado tuvimos que la expresión heteróloga de RTI confiere la tolerancia a la sequía. Se espera que la acumulación de haba en las plantas induzca muchos mecanismos de resistencia a la sequía. Para aclarar cómo la mayor acumulación de haba en las plantas transgénicas mejoró la tolerancia a la sequía, comparamos los efectos de un tratamiento de sequía en las plantas de control y en transgénicas. Específicamente cultivamos las plantas de control y transgénicas durante 2 meses en macetas y luego inducimos condiciones de sequía reteniendo el agua durante 2 semanas. A continuación, las plantas se volvieron a regar y se controló su crecimiento durante 1 semana. El tratamiento de sequía de 14 días resultó en hojas rizadas y severamente marchitas en las plantas de control, con muchas hojas marchitándose y cayéndose de las plantas, como se observa en la figura A. Por el contrario, las hojas de las plantas transgénicas se vieron menos afectadas por la exposición al estrés por sequía, y solo unas pocas estaban rizadas o marchitas. Además, el 80% de las plantas transgénicas y el 2% de las plantas de control sobrevivieron al tratamiento de sequía de 14 días. Estos resultados sugieren que la mayor tolerancia a la sequía de las plantas transgénicas probablemente estuvo mediada por una ruta dependiente de ABA. La tasa de pérdida de agua es menor en las plantas transgénicas que en las plantas de tipo silvestre. Para investigar los efectos de la expresión heteróloga de RTI sobre el estado fisiológico de las plantas de fresa, analizamos la tasa de pérdida de agua, la eficiencia del uso del agua y la fuga de electrolitos de las plantas transgénicas y de control. La tasa de pérdida de agua de las hojas de plantas de un mes en las mismas posiciones extraídas de 3 plantas transgénicas fue menor que las hojas de las plantas de control, como observamos en la figura A. La eficiencia del uso de agua de las hojas de plantas transgénicas de 2 meses de edad cultivadas en macetas en el invernadero fue mayor que las plantas de control. Esto podemos observar en la figura B. Además, la fuga de electrolitos de las hojas frescas fue menor en las plantas transgénicas que las plantas de control, como podemos visualizar en el diagrama C. Probablemente debido a que las plantas transgénicas tienen menos daños en la membrana celular. Las diferencias en la tasa de pérdida de agua, la fuga de electrolitos y la eficiencia del uso de agua entre plantas de control y transgénicas puede contribuir a la tolerancia mejorada a la sequía de las plantas transgénicas que expresan RTI de manera heteróloga. El gen RTI mejora la tolerancia a la sequía mediante por hormonas en las plantas, como observamos en la figura, en las que las plantas RTI promueven la acumulación de IA y ABA. Los niveles de transcripción de genes de biosintéticos IA, incluidos AA01, UCI y UCC3, aumentan la acumulación de auxinas. La auxina induce las transcripciones de genes de respuesta relacionados, incluidos el PIN1 y el ARNF7. Y los productos del exceso de raíces y aumento de la densidad de los tricomas de las hojas, que mantiene la retención de humedad,
los niveles de transcripción de genes biosintéticos de ABA, incluidos AB11 y AB48, mejoran la acumulación de ABA. El ABA induce transcripciones de genes de respuestas relacionados, incluidos el PIL9 y PP2C, y promueven el cierre de estomas en las plantas, lo que aumenta la eficiencia del uso del agua y reduce la tasa de pérdida de agua. La fotosíntesis, la respiración y la transpiración de las plantas se ven afectados por el gen RTI. Estos cambios contribuyeron a una mayor tolerancia de las plantas al estrés por sequía. En este estudio demostramos que la expresión heteróloga de RTI en fresa mejoró la tolerancia a la sequía al promover la acumulación de auxina y ABA. Estas fitohormonas juntas provocaron varios cambios fisiológicos que mejoraron la tolerancia a la sequía, con una mayor producción de raíces y densidad de tricomas y cierre de estomas. Metodología implementada en la realización del análisis. Análisis de electrolitos. Para examinar la fuga de electrolitos, se cortaron hojas frescas de plantas de control y de plantas transgénicas. Plantas de un mes cultivadas en medio de su cultivo, en trozos más pequeños, y se colocaron en un tubo de vidrio que contenía 10 mililitros de agua desionizada y las muestras se mezclaron en un agitador giratorio aproximadamente 150 RPM durante 6 horas a temperaturas ambiente. Después de medir la conductividad inicial con un medidor de conductividad DDS307A LICI, las muestras se hirvieron durante 20 minutos para liberar los electrolitos en la solución. Después de que las muestras se enfriaran a temperatura ambiente, se midió la conductividad del tejido muerto. La fuga relativa de electrolitos se calculó como CI sobre Cmax por 100%. El análisis de activación enzimática. Para medir la actividad de las enzimas antioxidantes, se cortaron hojas frescas de las plantas de control y las transgénicas en trozos pequeños y se molieron con un mortero en una solución que comprendía 1 milímetro de tampón fosfato de 0,5 m de pH 7,8. La solución resultante se vertió en un tubo de centrífuga de 10 mililitros para un volumen final de 7 mililitros con un tampón fosfato de pH 7,8 y el tubo se centrifugó a 2500 completamente hasta 10 milímetros con un tampón fosfato de pH 7,8 y se utilizó como solución enzimática para el análisis posterior de las actividades enzimáticas antioxidantes. Específicamente se analizó la actividad de catalasa, CAD, a 240 nm y la muestra se volvió a analizar 1 minuto después de la actividad de la peroxidasa. En una alicuota de 0,5 mililitros de la solución de enzima, se determinó a 470 nm. La muestra se volvió a analizar en 1 minuto después. Las actividades CAD y POD se calcularon según lo descrito por CHAO, teniendo los resultados siguientes. La producción de raíces adventicias y tricomas mejoró en las plantas transgénicas. Además, los niveles de transcripción de los genes, incluidos los genes biosintéticos de IA y ABA, y los que responden al estrés, fueron más altos en las plantas transgénicas que en las plantas de control en condiciones de sequía. Como resultado, también tuvimos que la fuga de electrolitos, que refleja el grado de daño de la membrana celular,
fue mayor en las hojas de las plantas de control que en las de las plantas transgénicas. Los resultados surgieron que la expresión heteróloga de RTI puede fortalecer la integridad de la membrana celular de la planta en respuesta al estrés por sequía. Otro resultado fue que las enzimas CAD y POD eran más activos en plantas transgénicas que en plantas de control, provocando que el mecanismo subyacente al momento de la tolerancia a la sequía de las plantas transgénicas. Eso es todo en mi artículo. Gracias por su atención.